Bueno, buenas noches. Comenzamos haciendo una oración, dándole gracias al Señor que nos permite este espacio para encontrarnos con Él a través de su palabra, concretamente a través de las cartas del apóstol San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre Santo, rico en misericordia, y te bendecimos por tu gran bondad, por el amor que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que despiertes nuestro corazón, abras nuestros oídos para poder recibir esta palabra de salvación que has querido transmitirnos a través del apóstol San Pablo. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bien, es importante, familia, que tengamos hoy el texto frente a nosotros. ¿Lo tenéis? La carta a los Efesios. Seguramente cuando vayan profundizando en la carta después de esta introducción que voy a hacer, porque no es más que una introducción, den la vuelta por el otro lado. Van a notar muchas cosas, ¿no? En primer lugar, la diferencia que hay con otras cartas como las de Gálatas o Corintios, donde Pablo escribe con la urgencia de quien debe apagar un incendio o corregir un error grave. De hecho, ya lo hemos visto. En cambio, Efesios como que respira una calma profunda. Es una obra que nos invita a la contemplación. Es como si Pablo, sentado en la penumbra de su celda, abriera una ventana inmensa para que nosotros podamos contemplar el designio eterno de Dios. Bien, el título con el que presento la carta de San Pablo a los Efesios es El misterio de Cristo y la Iglesia. Y fíjense que he puesto un subtítulo que resume un poco lo que va a ser nuestra jornada, ¿no? El asombro del plan de Dios. Entonces es importante, antes de avanzar, que nos detengamos en esa palabra que Pablo ama, misterio. Porque para muchos de nosotros, un misterio es algo que no se puede entender, como una novela policíaca, ¿no? Pero para Pablo, el misterium es el plan de salvación de Dios que estuvo guardado en su corazón desde la eternidad y que ahora finalmente ha sido sacado a la luz en Jesucristo. Efesios, esta carta, quiere responder a la pregunta que quizás todos nos hacemos en momentos sobre todo de crisis, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios con mi vida, con mi historia y con el mundo? Pues hoy vamos a descubrir que la respuesta es un plan de amor que nos incluye a cada uno de nosotros. Bien. Pues para entender la fuerza de las palabras de Pablo tenemos que viajar con la imaginación al siglo I, a una de las ciudades más vibrantes del Imperio Romano. Éfeso no era un pueblito, ¿vale? Era una metrópolis de 250.000 de personas. Como ven en la imagen, yo voy a estar mirando el ordenador, pero ustedes miran para allá. Su importancia se sostenía sobre 3 pilares monumentales. Primero estaba el pilar político. Era la capital de la provincia romana de Asia. Imaginen el despliegue de poder, los soldados, el culto al emperador. Era el centro neurálgico del control imperial. El segundo pilar es el pilar comercial. Contaba con un puerto que conectaba las rutas de Oriente con Roma. Era una ciudad de lujo, de dinero, de intercambio constante de productos y personas. Y finalmente, que creo que es el más importante y el que nos interesa, está el pilar religioso. Allí se alzaba el templo de Artemisa, o Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un edificio 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ser cristiano en Éfeso, en ese momento, era ir contracorriente. La ciudad era un imán para el ocultismo y la magia. El evangelio no era lo normal. Era una luz extraña en medio de una cultura de superstición y comercio de ídolos. O sea, no está lejos de nosotros.
Cuando Pablo habla de lucha espiritual al final de la carta, que lo veremos, no está usando una metáfora bonita, ¿no? Está hablando de la realidad diaria de los efesios que tenían que decidir si confiar en los amuletos de Artemisa o en el poder de Jesucristo. Ahora bien, la iglesia de Éfeso, paso a la otra imagen, no nació por generación espontánea, ¿no? Fue el fruto de un trabajo misionero arduo que podemos rastrear sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí tienen las citas, ¿vale? Que si las quieren copiar, bueno, yo después lo comparto esto, ¿no? Pero es importante, ¿no? En esta línea del tiempo que pongo en esta imagen, la primera dice, Pablo llega brevemente en su segundo viaje misionero, ahí lo tenemos, Hechos 18, del 19 al 21. Pero es en el intermedio donde ocurre algo fascinante. Un hombre llamado Apolo, gran orador, llega a predicar. Pero el texto, si usted va al texto, nos dice que su conocimiento era incompleto. Solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, aquí aparece la belleza de la iglesia. ¿Por qué? Porque aparece el matrimonio de Priscila y Aquila, laicos comprometidos, que los llevan aparte y le enseñan el camino de Dios con más precisión. Cuando Pablo regresa, que está narrado en Hechos 19, 1, 7, encuentra a estos discípulos defectuosos de Apolo y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta es reveladora. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Si van al texto es que lo dice así literal. Pablo entonces les predica el Evangelio completo, los bautiza en el nombre de Jesús y experimentan un nuevo Pentecostés. Ahora bien, este es el dato que hay que guardar, ¿no? Pablo pasó 3 años en esta ciudad, en Éfeso. Fue su estancia más larga. El impacto fue tan real que ocurrió algo impensable. Los convertidos quemaron públicamente sus libros de magia. Fue un golpe al bolsillo de la ciudad y al orgullo de sus magos. La fe en Éfeso no era solo, entre comillas, ir a misa, ¿no? Era una transformación total de la vida que incluso provocó disturbios sociales. Pero años después, el hombre que fundó esta comunidad con tanto vigor se encuentra en una situación muy distinta, que ahora lo veremos, ¿no? Si van al texto es espectacular, que lo cuenta literal. ¿Habéis apuntado la cita? Sí. Una epístola desde la prisión. Es conmovedor pensar que la carta más elevada y gozosa de Pablo fue escrita desde la oscuridad de una prisión. Estamos más o menos alrededor de los años 61-62 después de Cristo. Pablo está en Roma, bajo custodia, y la gran paradoja que atraviesa toda la carta es precisamente que un hombre cuyas manos están encadenadas escribe sobre la libertad más absoluta. Él no se llama a sí mismo prisionero de Roma, sino prisionero por Cristo Jesús. Sus cadenas no son una derrota, sino su credencial de amor. ¿Alguien quiere leer Efesios 3:1? Tenéis que tener la Biblia a mano, si no, no vamos a avanzar, ¿eh? Es que es muy cortita la carta, son 6 capítulos, entonces. Sí. Sí. Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo por vosotros no permitido. Sí, sigue. Si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponer. Según esto, ahí está. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo él firmaba la carta, ¿no? Los destinatarios de la carta, ahí lo tengo, ¿no? Está dirigida a Éfeso, pero como cuando van al inicio de la carta, la ausencia de menciones personales indica que fue en realidad como una carta circular, que estaba destinada a circular por todas las iglesias del Asia Menor. Si nosotros recordamos
las cartas que hemos visto antes, él empieza a nombrar mucha gente de la ciudad. Aquí directamente no nombra a nadie. Y además nos damos cuenta que no es una carta para resolver chismes locales, sino es un manifiesto sobre la identidad del cristiano. Pablo quiere que cada creyente, sea de donde sea, sepa que su ciudadanía está en el cielo, aunque sus pies estén en una celda o en una ciudad pagana. De hecho, hay discusión hoy. No se sabe si... de hecho, no se sabe si fue concretamente a Éfeso, uno la defienden y otros no, pero en realidad, como Éfeso era la iglesia más fuerte, más grande de esa zona, se ha atribuido que fue directamente a Éfeso, y porque ya, como hemos visto antes, en los Hechos de los Apóstoles, sabemos que Pablo estuvo ahí. No, pero era una carta para que vaya pasando de mano en mano, ¿vale? Pues muy bien, antes que entremos a leer los versículos, vamos a ver un poco ahora el mapa de la carta, ¿no? Efesios está dividida de forma perfecta como un puente. Como ven en la imagen, la carta tiene dos mitades exactas. La primera parte, que es la sección doctrinal, el capítulo del 1 al 3, aquí el enfoque es la creencia. Es lo que en la teología llamamos el indicativo, lo que Dios ya hizo por nosotros. O sea, nuestra riqueza en Cristo. Y la segunda parte, que va del capítulo 4 al capítulo 6, aquí el enfoque es la acción, es el imperativo. ¿Cómo debemos responder nosotros al don de Dios y cómo debemos caminar la vida? Ya lo veremos, se nos va a exhortizar para que caminemos de forma digna, ¿no? Este orden es sagrado. Pablo nunca, veréis, nos pide que hagamos algo sin recordarnos antes quiénes somos por la gracia. De hecho, él subraya que la ética cristiana, el comportarse del cristiano, no es un esfuerzo para que Dios nos ame. Es la respuesta de gratitud porque Dios ya nos amó primero. Por tanto, no trabajamos para conseguir la salvación, sino desde la salvación ya recibida. Sigamos a cruzar ahora hacia la primera parte, ¿no? Hacia el primer puente. El capítulo 1 comienza con lo que llamamos, o los estudiosos llaman, yo no soy un estudioso, ¿no?, las cascadas de bendiciones, que en el original griego los versículos del 13 al 14 son una sola oración inmensa. Pablo está tan emocionado que no puede poner puntos seguidos. Este es el gran himno de la salvación, es bellísimo, ¿vale? Si lo tenéis, no sé si quieren que lo leamos o directamente lo comentamos, ¿no? Bueno, la primera parte, lo tenéis ahí, ¿no? Dice, la elección eterna, ¿no? Él nos eligió en Él antes de la creación del mundo. O sea, que la salvación comienza antes de que existiera el mundo. Yo creo que aquí podríamos pensar que ciertamente nuestra vida no es un accidente biológico ni un error del destino, sino que antes de que existieran las estrellas, todo el universo, ya estábamos en el pensamiento amoroso de Dios. Después continúa y dice que nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. O sea, la meta de la salvación es la filiación divina. El plan no era solo salvarnos, sino hacernos familia. Somos hijos adoptivos. Luego continúa el himno y dice, en Él tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, nuestra libertad tuvo un precio. Dios no nos salva desde un trono lejano, sino entrando en nuestra herida a través de la cruz. Y después llegamos a lo que sería para mí la palabra clave de toda la carta. Dice, darnos a conocer el misterio de su voluntad, recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. O sea, es decir, que Cristo es el centro del universo y de la historia. Ahí les pongo una cita de San Ireneo que llamó a esto la recapitulación de todas las cosas en Cristo.
Digo que la recapitulación es la palabra clave porque significa volver a poner todo bajo una sola cabeza. Tenemos que entender que el pecado fragmentó el mundo, dividió nuestras familias, rompió nuestro corazón. Entonces, lo que hace Cristo y lo que intenta subrayar Pablo es que Cristo es el imán divino que viene a reunir todas las piezas rotas del universo para que vuelvan a tener sentido. Y luego Pablo termina el capítulo con una oración. Fíjense, dice, no pide que los efesios sean más inteligentes, sino que Dios ilumine los ojos de su corazón. ¿Por qué del corazón? Porque en la Escritura el corazón es el centro de la voluntad. Pablo sabe que podemos saber mucha teología con la cabeza y seguir teniendo el alma oscura, ¿no? O sea, necesitamos que el Espíritu nos abra los ojos para ver la grandeza de su poder. Y como veis, esta oración es bellísima, dice acá. En el capítulo 1, versículos del 15 al 23, Pablo reza para que los cristianos comprendan tres cosas: la esperanza a la que nos llama, la riqueza de la herencia y la grandeza de su poder. Y termina precisamente con una afirmación impresionante, que es que Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces yo digo, para cerrar esta parte, si quiere alguien leer el himno, y para que no quede esto tampoco como una formación meramente intelectual, sino para que nos ayude. Dale, Nieves. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya en los cielos nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones especiales, por cuanto nos eligió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, predestinándonos por amor a la adopción de hijos suyos por Jesucristo en Él mismo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la que nos hizo gratos en el amado. Sí. En el cual tenemos por su sangre la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual Dios sobreabundantemente derramó sobre nosotros con toda sabiduría y prudencia, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso realizar en él, en la economía de la plenitud de los tiempos, al recapitular todas las cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra. Sí, ya hasta el 3. En él también hemos sido hechos herederos, predestinados según el designio del que todo lo hace conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, los que antes habíamos esperado en Cristo, seamos alabanza de su gloria, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que habiendo asimismo creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es prenda de nuestra herencia para el rescate de la posesión que Él se adquirió para alabanza de su gloria. Muchas gracias, Nieves. ¿Habéis visto la elección eterna, la predestinación a ser hijos, la redención por la sangre de Cristo, lo que es el plan de Dios, que es la recapitulación en Cristo de todas las cosas del cielo y de la tierra, y después el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la salvación futura? ¿Vale? Y después, si seguimos leyendo un poquito más, pero si no se va a hacer muy largo, es una carta muy cortita, pero bueno, ya se la voy a mandar como tarea. Después hacen esta oración que es muy bella, ¿no? De Pablo por la iglesia, ¿no? Y que también podéis profundizar, ¿vale? Que ahí, vuelvo a repetir, ¿no? San Pablo nos invita a la esperanza, a descubrir la riqueza de la herencia y la grandeza del poder de Cristo. Muy bien, ahora vamos a meternos un poco en el capítulo 2, ¿vale? Si tenéis la Biblia. Yo quería que traigan la Biblia para que subrayen el versículo 2.1. Que, a ver, ¿alguien lo quiere leer? Este capítulo lo he titulado De la muerte a la vida y de la destrucción del muro, ¿vale?
Esto es como ir a hacerse las uñas y no llevar las uñas. Vamos a ver. Venga, Rafa, tú. Sí. Dios también os vivificó vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Ya está, ahí Rafa. Yo lo que quería que subrayen expresamente eso, ustedes estaban muertos, dice, ¿cómo es la traducción? Porque tenemos diferentes traducciones, ¿veis? Por vuestras culpas y pecados, ¿no? Delitos y pecados. Bien. O sea, no dice Pablo, estábamos enfermitos o un poco desorientados. Dice que sin Cristo estábamos desconectados de la fuente de la vida. Entonces, aquí aparecen las palabras quizás más bellas de la carta, que es en Efesios 2:4. ¿Vale? ¿Quién la puede leer? Tú, Rafa, vete al versículo 4. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por causa de su mucho amor con que nos amó, cuando estábamos nosotros muertos por el pecado, nos vivificó juntamente con Cristo. Pues por gracia habéis sido salvados. Ahí está, Rafa. ¿Les quedó claro, no? O sea, él está aquí describiendo el misterio de la redención. Yo ayer decía en misa, si te sientes muerto no pasa nada, bendito sea Dios para poder resucitar. O sea, es tomar conciencia que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, pero que Cristo nos ha vivificado, o sea, y no por nuestros méritos, sino por pura gracia. O sea, dice, por gracia han sido salvados mediante la fe. Y esto yo creo que hay que repetirlo interiormente, ¿no? Por gracia he sido salvado mediante la fe. O sea, es un regalo, ¿no? No es un salario que te ganaste por ser bueno. Esa salvación, como decía antes, no es solo para que yo me sienta bien conmigo mismo. Esto también, si seguimos leyendo ahora un poco ese capítulo, o sea, y para esto Pablo usa una imagen arquitectónica hermosa. Dice que Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a los judíos de los gentiles, ¿no? Pero termina de leer eso, Rafa. Y nos resucitó y nos hizo sentar también juntamente en virtud de Cristo Jesús en los cielos, para manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, habéis sido en efecto gratuitamente salvados por la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, y viene de las obras, para que nadie se glorifique vanamente, porque de él somos hechura, creados nuevamente en Cristo Jesús por obras nuevas, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que caminásemos en ellas. Por lo cual, acordaos de que en un tiempo vosotros, los gentiles en carne, los llamados incircuncisos, por los que la llamada circuncisión hecha en carne por obra de mano, estabais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas, sin esperanza de la promesa y sin Dios en el mundo, mientras que ahora en Cristo vosotros, que en un tiempo estuvisteis lejos, habéis sido acercados por la sangre del mismo Cristo. Perfecto, gracias. Espectacular. Si es que esto no hace falta explicación, está más que claro. ¿Viste? Fijaros que aquí nos presenta esta imagen, Pablo dice que Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a los judíos de los gentiles. En aquel tiempo, en el templo de Jerusalén, pues había un muro real que prohibía el paso a los no judíos bajo pena de muerte. Entonces Pablo dice, Cristo rompió ese muro con su cuerpo en la cruz, ¿no? Ahora la iglesia ya es una nueva humanidad, ya no hay extranjeros, como escuchábamos recién, somos un solo templo donde Dios vive. Por tanto, yo voy a intentar dando pildoritas para vuestra vida, ¿no? Si en tu familia, o en tu comunidad, o en tu movimiento, hay muros de resentimiento, recuerda que el oficio de Cristo es precisamente, como lo hemos escuchado recién, derribar paredes. Además está una imagen muy bella que el Papa Francisco la citaba mucho. Muy bien, ahora ahí tenéis las citas, ¿no? Si quieren repasamos. Bien, vamos ahora al capítulo 3, el misterio revelado y el amor incomprensible.
El misterio es este, que los que estaban fuera, dice Pablo, o sea, que son los gentiles, ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, los gentiles somos nosotros, ¿vale? Nosotros pertenecemos a la gentilidad. No somos judíos, ¿me explico? Los no judíos somos nosotros, ¿vale? Entonces, en el versículo 3:10, Pablo presenta a la iglesia como si fuese la pantalla donde Dios muestra su sabiduría ante los principados y potestades. O sea, ¿por qué? Porque Pablo está hablando aquí de un plan cósmico. Bueno, acá pongo el plan secreto misterio revelado a Pablo. Los gentiles, los no judíos, ahora reciben las mismas promesas, son el mismo cuerpo y participan de la misma herencia. Bueno, pues ante esta grandeza, Pablo vuelve a orar. Se arrodilla y pide que podamos comprender, que es hermosa esta oración, que podamos comprender las dimensiones del amor de Cristo. Si miramos ese cubo que está ahí en la imagen, vemos anchura, longitud, altura y profundidad. ¿Esto qué es? Porque Pablo quiere que comprendamos las dimensiones del amor de Cristo. Es un amor que excede todo conocimiento. Es la paradoja de la fe, conocer algo que es infinito. Pablo pide que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, porque solo desde adentro podemos empezar a medir ese amor que no tiene bordes, sino que se desborda. Yo cuando estaba en el seminario y escribía muchas cartas, siempre terminaba la carta así. Por ejemplo, mi hermano estaba en Tanzania, que era seminarista, y le decía, bueno, que Dios te bendiga, hermano, y que Cristo habite por la fe en tu corazón. Eso, para que podamos comprender la dimensión del amor de Dios, ¿vale? Comprender cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Si quieren la leemos, porque ya estamos por terminar, si es muy cortita la carta. ¿Quieren leer la oración de Pablo a partir? ¿La tenés ahí? Dale. Estamos en el capítulo 3. Para que conceda conforme a la riqueza de su gloria y sea fortalecido poderosamente por su espíritu. A partir del 14 leo. Sí. Por estas razones, doblo mi rodilla ante el Padre, del cual toma nombre toda paternidad en los cielos y sobre la tierra, para que os conceda conforme a la riqueza de su gloria ser fortalecidos poderosamente por su espíritu en lo que mira al hombre interior, y que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y además la profundidad del mencionado misterio, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermoso. Bien, ahora una vez que terminamos de presentar la riqueza del don de Dios Padre en Cristo, que nos ha dado a cada uno de nosotros, empezamos un poco lo que sería la práctica, ¿no? Porque acoger el don del amor de Dios transforma la vida, se traduce en obras. Entonces, lo que va a hacer Pablo aquí, va a empezar directamente el capítulo 4 diciendo, ya saben quiénes son, ahora vivan de acuerdo a eso. Si quieres léelo, Rafa, ya te he pillado. Yo pues, que estoy prisionero por la causa del Señor. Sí, 4.1. Es que tengo otra traducción. Sí. Yo pues, estoy prisionero por la causa del Señor, os exhorto que caminéis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está. Eso es, ya sabemos quiénes somos, cuál es nuestra vocación, por tanto, vivir de acuerdo a ello. ¿Vale? Eso es lo que dice Pablo. Entonces, lo primero que va a desarrollar, aquí tenéis, ¿no? Un poco Efesios 4, 1, 2, el 4 al 6, y 11 y 12, ¿no? Dice, vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios, Pero la base de todo esto es la unidad, o sea, Pablo enumera los 7 unos, un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Pero subraya
que la unidad no es uniformidad. O sea, Cristo dio dones, apóstoles, pastores, maestros, etc. ¿Pero para qué? No para que ellos lo hagan todo, sino para preparar al pueblo santo para el servicio. En la iglesia, dice Pablo, todos somos necesarios para que el cuerpo crezca. ¿Quieres leerlo? Sigue leyendo eso. Vale, con toda humildad y mansedumbre, con unidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, siendo solícitos para conservar la unidad con el vínculo de la paz, pues no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como igualmente una esperanza a la que habéis sido llamados por vuestra vocación. Un Señor, una sola fe, un bautismo y un Dios, Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y en todos. Perfecto. ¿Vale? ¿Y el 11-12? Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar a los cristianos del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento completo del Hijo de Dios, consiguiendo el estado del hombre perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que de ninguna manera seamos niños vacilantes, nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina al capricho de los hombres, por la astucia que nos induce a la maquinación del error. Antes, al contrario, aleccionados en la verdad, crezcamos en el amor en todas las cosas, hasta que el que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, coordinado y unido a todos los ligamentos en virtud del apoyo proveniente de la cabeza según la actividad propia de cada miembro, obra el crecimiento del cuerpo en orden a su edificación y la formación en el amor. Perfecto. Es una exhortación hermosa a la unidad. De hecho, a mí cuando veo muchas diferencias y veo que nos peleamos por tonterías y nos adueñamos del don de Dios, sobre todo cuando vivimos la fe en un carisma concreto, yo acudo mucho a este texto de Pablo y me recuerda a lo que estamos llamados, ¿no? Y que la unidad es un signo que llama a la fe. Una unidad cimentada en el amor, modificada en el amor, pues llama a la fe. Entonces, esto nos viene bien como parroquia, que tenemos muchas realidades aquí, recordar esto, ¿no? Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, ¿no? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, ¿no? Bien, ahora avanzamos un poco. Dice, para que el cuerpo esté sano, dice Pablo, en la segunda parte del capítulo 4, acá lo tengo yo en la perícopa como el hombre nuevo. Ahí no sé qué tenéis en la Biblia. Es, para que esté sano hay que cambiar la ropa, ¿no? Pablo nos pide despojarnos del hombre viejo. Él va a hablar mucho en las cartas, lo habéis escuchado, el hombre viejo, que una de las cosas que decimos los curas muchas veces que de viejo no tiene nada, que está más joven que nunca, ¿no? Entonces, pero hay que despojarse de este hombre viejo. Y pone los contrastes, ¿no? El hombre viejo es el hombre de la mentira para revestirnos del hombre nuevo. El hombre que esta vestidura blanca que hemos recibido en el bautismo, ¿no? Entonces, frente a las mentiras, decir la verdad. Frente a la ira destructiva, no dejar que la noche los sorprenda enojados. O sea, nadie se puede ir a la cama sin haberse reconciliado con su hermano. No esperen que se esconda el sol, ¿no? Dice, después, frente al robo, trabajar y compartir con los necesitados. Frente a las palabras hirientes, palabras que ayuden y animen. Y termina, yo creo que es la regla de oro, en el capítulo 4, versículo 32, dice, perdónense unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Esa es nuestra medida, familia. No perdonamos porque el otro lo merezca,
sino porque nosotros ya fuimos perdonados por pura gracia. O sea que siempre el perdón es un regalo, no un derecho. Entonces, pero si perdonamos es porque nosotros ya hemos sido perdonados por pura gracia. Es muy bonito esto, porque ahora que estamos en Cuaresma, pues el que quiera leer ese versículo o meditarlo en el corazón, pues para llevarlo a la práctica, pues no está mal, ¿no? O sea, en este tiempo de Cuaresma, si tienes a alguien en el corazón que no puedas perdonar, que recuerdes que tú has sido perdonado por pura gracia. Nadie se gana el perdón, el perdón se recibe como un don. Después, pasamos al capítulo 5. Capítulo 5 tiene un poco las perícopas que desarrolla, son imitadores de Dios, va a hablar de la moral cristiana, va a hablar de los esposos cristianos, etc. Entonces, cuando San Pablo nos llama a ser imitadores de Dios, nos recuerda que estamos llamados a ser como niños que imitan los gestos concretamente de su padre, ¿no? En una ciudad como Éfeso, que estaba llena de excesos, Pablo es radical. Lo primero que dice en la imitación de Dios, dice, antes eran tinieblas, ahora son hijos de la luz. Y nos da un consejo práctico, que es el que yo pongo, no lo puse ahí, lo tengo acá en los apuntes, pero es muy bueno, me dio mucha gracia. Si uno se va, Rafael 5, 1, 18. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos muy amados. Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Sí, pero el versículo 5, 18. Perdón, 18. Porque tened bien entendido que ningún fornicario o impuro o avaro, que es lo mismo que el culto de ídolos, no ha de heredar el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con vanos discursos, pues por... Está el versículo 18, Rafa. Sí, no os embriaguéis con el vino. Escuchen, no os emborrachéis con el vino. No os embriaguéis con el vino. Lo dice así. Tener está la lujuria, sino ser llenos del Espíritu. Ahí está. O sea, ¿qué dice? O sea, pone un ejemplo. Fijaros que es muy práctico Pablo hablando. O sea, dice, estáis llamados a caminar como hijos de la luz. Antes eran de las tinieblas, ahora caminad como hijos de la luz. Y en un momento sueltan, no se emborrachen con vino, mejor llénense del Espíritu. Y es una comparación que parece tonta, pero en realidad es fascinante. ¿Por qué? Porque el alcohol te quita el control. En cambio, el Espíritu te da una plenitud que hace que desborde tu corazón, que te lleve a cantar y a dar gracias, a la alabanza y a la gratitud. De hecho, mira, continúa, fíjate cómo dice. Hablando unos a los otros en salmos, en himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el que es Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Es que siempre han dicho que los cristianos parecemos borrachos, porque vamos muy alegres por la vida, pero en realidad es la acción del Espíritu en nosotros. ¿Vale? Y después, él sigue trabajando un poco, lo que serían viviendo como hijos de la luz. Entonces, él dice que la luz esta también llega al rincón más íntimo, ¿no? El hogar. Entonces, si vamos al texto, a capítulo 5, 21-33, aquí se malentiende muchas veces, ¿vale? Que es el matrimonio cristiano. O sea, la clave es el primer versículo. Lee solamente el primer versículo. Las mujeres sean sumisas a sus maridos como si fuese al Señor. No, el primero, o sea, de ser esposos cristianos, porque justo has leído el que no te... El anterior. El 21. Vale, siendo sumisos igualmente unos a otros en el temor de
Perfecto. Ese versículo es la clave para entender este pasaje que tantos problemas ha traído. ¿Vale? ¿Qué significa? Ser sumisos, o sea, sírvanse unos a otros por temor a Cristo o por respeto a Cristo. O sea, el matrimonio es presentado como un gran misterio, porque es el espejo del amor entre Cristo y la Iglesia. El esposo no debe mandar como un tirano, sino amar sacrificalmente como Cristo, que dio su vida por nosotros. Y la esposa responde a ese amor con respeto y servicio. O sea, el matrimonio es en realidad un sacramento que le grita al mundo cómo ama Dios a su pueblo. Y eso, si tenéis alguna duda, pues pueden ir al texto y meditarlo y rezarlo tranquilamente. ¿Vale? Pero es eso, reflejar el amor de Dios por cada uno de nosotros. Después continúa, dice, bueno, no vamos a meternos en materia, pero a ver. Bueno, después habla en el capítulo 6, ¿vale? Pablo termina aplicando la fe a las relaciones sociales de su tiempo, ¿no? Padre, hijos, amos y siervos. Esto viene muy bien, ¿eh? Él sabe que la realidad en la que se vivía ahí de esclavitud era muy dura. Entonces, lo que hace Pablo es sembrar una semilla de igualdad que fue una revolución. O sea, les dice a los amos que traten bien a sus siervos, porque ambos tienen el mismo amo en el cielo, que no hace acepción de personas. Después, él termina diciendo que en Cristo las jerarquías de poder del mundo empiezan a desmoronarse por el peso del amor. Bueno, y ahí tenéis, ¿no? Lo de los hijos y padres, amos y siervos. Luego, Pablo sabe que vivir así, precisamente, es una batalla. Si miramos aquí la imagen del soldado romano, porque él era muy gráfico, Pablo describe pieza por pieza lo que es cada cosa. Pero mira, vamos a leer esto porque a mí me encanta esto, los de soldados de Cristo. Vete al 10, 6, 10. En definitiva, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos que andan por los aires. Por esto, recibid la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y ser perfectos en todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y teniendo calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Perfecto. Fijaros qué bonito. Bueno, aquí tenéis la descripción, ¿no? Este es el revestidos de la armadura de Dios. El cristiano tiene una armadura, somos soldados de Cristo, ¿vale? Y aquí la pongo en la imagen, ¿vale? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, de la justicia cristiana, ¿no? Que es el perdón. El calzado de la paz, el escudo de la fe para apagar las flechas del desánimo y el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en el versículo 6, 12, dice, nuestra lucha no es contra la sangre ni la carne, sino contra los espíritus del mal que habitan en el mundo de tinieblas. Esto es clarísimo. No es contra los humanos, ¿no? No es contra tu suegra, ni contra tu jefe, ni contra el político de turno, ¿no? Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales que quieren dividir lo que Cristo unió. Entonces, ¿cómo se mantiene puesta la armadura?
¿Cómo hacemos para que la armadura no se oxide? Pues lo dice en el versículo 18, dice ser constantes en la oración. Sin oración realmente la armadura se oxida. Y ya terminando, llegamos al final de este recorrido, que es muy cortita la carta. Pablo termina enviando a Tíquico, que es imagen, que es el que lleva la carta, o sea, fue enviado por Pablo para informar sobre su situación en prisión, pero con una intención muy concreta, ¿no? Consolar los corazones de los cristianos de Éfeso, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que un prisionero se preocupa por consolar a los que están libres. Entonces yo creo que ahí aparece la grandeza de Pablo. Y termina despidiéndose deseando la paz, el amor y la fe. Por tanto, ahora, yo quiero que se queden con 3 cosas, después de todo lo que hemos dicho, que seguramente no se acuerden, pero quiero que se queden con 3 cosas que creo que es lo más importante de la carta, ¿no? O sea, primero que recordemos este himno tan bello que se nos dice el origen y la meta de nuestra vida. Dios te eligió antes de la creación del mundo para que fueses santo e inmaculado por el amor. No eres un accidente. Dios te ha deseado, te ha pensado y te ha llamado a la vida, y por amor. Y te llama a la santidad. Muchas veces este himno se pone, o en la liturgia de todos los santos, precisamente se lee este himno tan bello, ¿no? Después, que Cristo es el gran sanador. ¿Por qué? Porque puede recapitular tus pedazos rotos. O sea, lo que está dividido en tu interior, Él puede volver a unirlo. Bien, y tercero, que sí importa cómo te comportas. Tu conducta importa. O sea, estamos llamados a caminar como hijos de la luz, de forma digna. O sea, nuestra vida diaria es la respuesta de amor a un Dios que nos regaló absolutamente todo. Entonces, las tareas que les dejo pues tenemos 2 semanas. Primero, que no dejen que esta charla se pierda, la charla lo de menos, sino que les propongo leer la carta completa en 3 momentos concretos. Por ejemplo, mañana se pueden leer el capítulo 1, para que se puedan sentir elegidos y bendecidos, ¿no? Mañana es martes, ¿no? El jueves pueden leer el capítulo 2 y 3, para que puedan dar gracias por el muro que Cristo derribó en vuestra vida. Y el viernes, para poder encarar bien el fin de semana, se lee en el capítulo 6, donde se nos invita a revestirnos de la armadura de Dios. Amén. Ya está. ¿Alguna pregunta? Pero yo insisto en lo que decía mi profesor, ¿vale? Porque aquí un poco se llevan la estructura de la carta, pero lo importante para conocer a Pablo es leer y releer las cartas. Esta es una carta muy cortita, pero es bellísima. Es una carta para poder contemplar el misterio de nuestra salvación. Toda la primera parte y después cómo vivo yo el don de Dios. Y además da consejos muy prácticos para el matrimonio, para la relación con los hijos, para la relación con la sociedad. Y después, ¿cuál es la armadura del cristiano? Que eso es importante. Y nos aclara contra quién es la lucha, contra quién realmente es la lucha. Y para que no perdamos ese combate, el pugilato que él llama de la fe, el combate de la fe, es importante ser constantes precisamente en la oración, ¿no? Y ya está, vámonos.